Dándole continuidad a la clase de la teoría administrativa, estábamos viendo la vez pasada, hablamos un poco de la escuela clásica, de la escuela científica, perdón. Hoy nos vamos a enfocar lo que es la teoría administrativa en relación a la escuela clásica. La teoría clásica de la administración surge en el año 1966 en Francia. La misma se difundió con rapidez por toda Europa. Pero esta obra de la teoría clásica, esa es una obra de Henry Fayol. Él es Henry Fayol, de 1841 a 1925, creador de la teoría clásica, nació en Constantinopla y falleció en París. Vivió las consecuencias de la Revolución Industrial y más tarde la Primera Guerra Mundial. Se graduó de Ingeniería de Minas e ingresó a una empresa de metalúrgica y carbonífera, donde desarrolló toda su carrera. Henry Fayol expuso la teoría de la administración en su famoso libro Administración Industrial General y publicado en 1916. Resumió el resultado de sus investigaciones en una serie de principios que toda empresa debía ampliar: la división del trabajo, la disciplina, la autoridad. Para Henry Fayol, la diferencia entre la científica con la escuela clásica de Fayol radicaba en que la escuela científica de Taylor, ella se enfocaba y su estudio era enfocado hacia la producción, obrero y patrono, ¿verdad? Entonces, él buscaba unos mecanismos y entabló herramientas que fueran funcionales para el rendimiento y la abundancia de la producción, y el pago lo clasificaba por fases o por cantidad de producción o por pieza. A diferencia de las funciones que Henry establece dentro de la escuela clásica, podemos mencionar las funciones técnicas. En las funciones, ahora nosotros ya dentro de una organización le podemos llamar área de producción, que no va a ser más el departamento donde se realizan los bienes y servicios de un determinado producto, mismo que va a satisfacer las necesidades de los demandantes, ¿verdad? En todo caso, pues seríamos nosotros. Y las funciones comerciales, él se refería a las funciones comerciales como la área de ventas o marketing. Bien podemos relacionarlo nosotros, ver el grado de rentabilidad de la empresa por medio de ingresos a la hora de estar exportando o a la hora de poner en el mercado nuestros productos que fueron elaborados, ¿verdad? Y las funciones financieras es el área de finanzas. Henry Fayol enfoca su estudio de la escuela clásica en la reorganización o la estructuración de una empresa. Cuando él habla de estructuración, se refiere a todas las partes importantes de una organización para que ésta funcione a cabalidad. Si bien es cierto que la escuela científica, su estudio pues, y su enfoque fue solo en la producción y la mano de obra y en el pago por destajo, la escuela clásica de Henry Fayol trata la manera de reorganizar y de buscar todas esas partes que de cierta manera son funcionales dentro de una empresa, y empieza su estudio y a evaluar cada área para llamarle por nombre a cada departamento y buscando la funcionalidad de las herramientas y poniendo a las personas idóneas en cada puesto. Continuando con las funciones, hablábamos de las funciones financieras, que va a ser una área de finanzas. Si bien es cierto, nosotros conocemos que el departamento de finanzas dentro de una organización pues es fundamental, ¿verdad? Porque si no, ¿dónde tendríamos los egresos y egresos de la misma? Es el control financiero de toda la empresa, de todos los bienes tangibles e intangibles que pueda tener la organización. Las funciones contables es el área de recursos humanos, que lo podemos relacionar a la contratación, a la verificación, al cumplimiento de las tareas, al rendimiento de cada persona, a la contratación del recurso humano, ¿verdad? Que sea funcional
y que realmente esté ejerciendo la función por la cual fue contratada, pero para ello nosotros hablábamos anteriormente de los perfiles de puesto, ¿verdad? Que estos son fundamentales para poder realizar la contratación de una persona idónea para un determinado puesto dentro de la organización. Otra de las funciones que él exponía era funciones de seguridad, que en su actualidad pues nosotros le podemos llamar también área de contabilidad. Las empresas pues nosotros sabemos que se dividen por departamentos y cada departamento pues tiene subdivisiones, ¿verdad? Que también son funcionales para poder ver la rentabilidad y liquidez y fluidez de una empresa, ¿verdad? Sabemos bien de que la empresa se estructura de varias áreas y de varios departamentos, que todas son una secuencia de una con otra, todas tienen que tener una lógica y una secuencia correlativa en relación a la función. Y las funciones administrativas, pues hablemos de la administración, que es la parte importante, ¿verdad? Si bien es cierto que las organizaciones requieren de varios departamentos para su funcionalidad, pero el área administrativa pues es fundamental porque es la que rige a todos estos departamentos y a su recurso humano en sí, ¿verdad? Si no hay una buena administración, como le llamábamos anteriormente, un buen líder o una buena cabeza al mando, realmente todos los departamentos pues no van a ser funcionales, aunque tenga 5 personas dentro de un departamento ejerciendo tal vez una misma función, pero si no hay una buena directriz no vamos a lograr conseguir ni los objetivos ni estar enfocados en la misión y visión que es la empresa, ¿verdad? Para Henry Fayol, las funciones del administrador, él en su estudio y su estructura, él las ve en la planificación, organización, dirección, coordinación y control. Vamos evolucionando con las teorías científicas en relación a los estudios y, por ejemplo, la científica, ya habíamos dicho que su avance pues había sido únicamente en la producción, no había mucho enfoque, hablaba un poquito de control y un poquito de planificación, pero Henry Fayol estructura la administración en relación a la planeación que es necesaria dentro de una administración, ¿verdad? La organización, pues nosotros también debemos de conocer que la organización dentro de una empresa es importante, tanto la coordinación y el control. Hay otras funciones no administrativas, pero que realmente son funcionales para el funcionamiento de una determinada empresa o organización, o llámese conjunto con fines de lucro, ¿verdad? Que puede hacer de crear o tener ingresos por la venta o por la producción de ciertos bienes y servicios. Les vamos a explicar un poquito lo que es planeación dentro de la organización, ¿verdad? La planeación dentro de una organización, independientemente cuál sea su dirección, tiene que ser el antecedente de llevar un control o de planear, de buscar estrategias que sean correctas para la aplicación de un determinado proyecto. La planeación es un antecedente que nosotros debemos de plasmar para tener una directriz a seguir, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nosotros logramos, ¿verdad? Tener bien plasmada todos esos puntos importantes en relación a un determinado proyecto dentro de una administración. Y la organización, pues, no es más que tener el control de todos los instrumentos o de todas las herramientas necesarias o de todos los pasos o guías que nos van a hacer funcional a nosotros para poder tener en orden, porque nosotros venimos de la planeación, luego venimos a la organización y luego a la dirección, ¿verdad? La dirección pues no es más que la directriz que uno debe de seguir, el control que debe de tener el jefe, en este caso si hablamos de una organización, ¿verdad? La dirección es quien dirige y quien dice hacia dónde va y qué es lo que quiere o espera de un colaborador o de un departamento en función. La coordinación podría ser coordinación de actividades, coordinación de eventos, la coordinación de cualquier tipo de función dentro de la empresa, ¿verdad? El saber coordinar es saber priorizar, es saber ejecutar ciertas actividades o ciertas funciones que sean
de nuestra responsabilidad, ¿verdad?, dentro de un departamento. El saber coordinar ciertas actividades nos va a ayudar a nosotros a tener eficiencia y eficacia y a lograr esos objetivos esperados, ya sea personales o que estén plasmados dentro de nuestras funciones, por lo cual nosotros fuimos contratados, ¿verdad? Y el control, pues, es tener el control absoluto de lo que nosotros estamos realizando. Y cómo vamos a lograr ese control es tener el conocimiento de nuestro enfoque, de nuestra contratación, de nuestras actividades a realizar dentro de una organización. Si hablamos un poquito de lo que es el significado de la organización, hacíamos una referencia anteriormente en el estudio de Henry Fayol, que ya viene como que dándole una claridad a lo que es la administración, ¿verdad? Porque si bien es cierto, anteriormente la estudiábamos por aspectos no tan estructurados como los vemos hoy ya en la escuela clásica, donde él hace el énfasis, ¿verdad?, y el enfoque de la importancia que tiene cada función o cada función en cada departamento de la organización, ¿verdad? Si bien dice que la organización como identidad social en la cual las personas interactúan para alcanzar objetivos específicos, ejemplo, las empresas, era lo que les explicaba anteriormente, ¿verdad? Si nosotros no sabemos planear, organizar y no tenemos una dirección de acuerdo a los objetivos, a la misión o visión de la empresa y no tenemos el control de las coordinaciones que nosotros en cierto momento debemos de tener, ¿verdad? No vamos a lograr esos objetivos jamás. Así nos esforcemos al doble. Nosotros tenemos que estar identificados como parte y miembro de una familia organizacional. Nosotros como colaboradores debemos de tener el conocimiento de qué es la empresa, para quién produce, qué es lo que produce, qué es lo que con sus productos, qué satisfacción va a dar a nuestros consumidores, ¿verdad? Porque independientemente a qué se dedique una organización, una empresa, siempre va en función a la satisfacción de bienes y servicios de los demandantes, ¿verdad? Entonces, y como función administrativa podemos decir que la organización forma parte del proceso administrativo de la planeación, dirección, coordinación y control. Es lo mismo que les estaba explicando anterior, ¿verdad? Sino que aquí ya está textualizado qué es la organización dentro de la administración y cómo funciona y las partes importantes que nosotros debemos de conocer, su funcionalidad y su concepto, ¿verdad? Y cómo poder aplicarlo dentro de la organización. Hablamos un poquito de conceptos y diferencias entre administración y organización. Bueno, para Fayol define al acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Venimos siendo el resumen anterior que la planeación, la organización, el dirigir, que es la dirección, el coordinar y el controlar, pues son partes fundamentales para el buen funcionamiento de los departamentos dentro de una organización, mismos que van a llevar a lograr los objetivos de la organización, ¿verdad? La administración constituye un todo, del cual la organización es una de las partes que se refiere solo a la definición de la estructura y la forma en consecuencia es estática y limitada. Cuando él habla de estática y limitada, es porque la organización también no puede trabajar sola, ¿verdad? Necesita de las otras herramientas para poder, o de las otras estructuras para poder funcionar o para poder lograr esos objetivos. Organizar es importante, pero para poder organizar nosotros sabemos qué vamos a organizar, ¿verdad? Qué vamos a planificar y qué vamos a dirigir, qué vamos a coordinar y qué estamos controlando. Entonces, la identificación, el sentirse parte de ustedes de la organización, identificarse plenamente con la administración en cuanto a sus funciones es indispensable. Si nosotros como colaboradores llegamos a una organización y nos dicen, mire, usted va a ser contratado para X y Y función, ¿verdad? Pero nosotros no nos hemos dado la tarea de investigar la empresa en sí, cuál es la funcionalidad, cuál es su servicio, cuál es su misión y yo repito en varias ocasiones la misión y visión y objetivos de una organización
porque eso es lo que nos indica a nosotros qué tipo de servicio damos y hacia dónde quiere llegar la organización o qué es lo que espera, ¿verdad? Con el servicio que está prestando, ya sea esta pública o sea privada, ¿verdad? Para Fayol, él estudiaba 14 principios generales de la administración que él consideró en su momento, en su estudio, que fueron importantes para el desarrollo de las organizaciones y la estructura que fuera funcional para los departamentos que esta misma la conforma. Hablaba de la división del trabajo. La división del trabajo no es más que saber seleccionar ciertas funciones del trabajo y buscar a las personas idóneas. Nosotros no podemos venir, un ejemplo, ¿verdad? No podríamos venir y contratar a un panadero y nosotros lo vamos a poner en área contable, ¿verdad? Que eso no va a ser funcional. Entonces, la división del trabajo, aparte de dividir el trabajo y buscar a las personas idóneas para su funcionamiento, también habla de la división en partes, como verlo como ciertas tareas, ¿verdad? No vamos a sobrecargar a los colaboradores con actividades que sabemos que si va a trabajar 8 o 7 horas, no las va a poder llevar. Por eso es que mencionábamos anteriormente en el estudio científico, hablábamos de las filosofías que manejaba Taylor, ¿verdad? Y él hablaba del manejo de tiempos y hablaba de la selección de personal también, pero aquí Henry Fayol es más enfocado hacia los 4 principios que él daba, a los 5 principios que él daba para el funcionamiento, ¿verdad? Dentro de la administración también él habla de la autoridad y responsabilidad. Cuando nosotros hablamos de autoridad y responsabilidad, son 2 conceptos tal vez diferentes, pero que tienen relación una con otra, porque de autoridad es quien delega, ¿verdad? Quien tiene la autoridad para poder dirigir y mandar, pero también debemos de hacer esa dirección con responsabilidad. Y cuando nosotros hablamos de responsabilidad nos estamos refiriendo a saber lo que estamos haciendo, ¿verdad? Asumir ese rol de jefe, asumir ese rol de líder, sabiendo dar directrices y saber manejar a nuestro personal, pero con una responsabilidad. ¿Y cómo vamos a adquirir esa responsabilidad? Teniendo conocimiento de cada función dentro de la organización. La disciplina es algo muy importante dentro de nuestras funciones, ¿verdad? Porque él hablaba de los principios importantes que él considera y son 14, pero la disciplina es algo importante que nosotros debemos de implementar como personas, ¿verdad? Ser disciplinados en cumplir horarios, en cumplir nuestras funciones a cabalidad, en ser responsables con lo que a nosotros nos asignen, ¿verdad? La disciplina pues nos va a hacer personas diferentes, nos va a sacar del montón, ¿verdad? Les digo del montón cuando nosotros hablamos que lamentablemente hay muchos trabajadores que solo llegan a una empresa a acomodarse, ¿verdad? Y solo están esperando recibir un salario. Y es cierto, realmente creo que todos laboramos o todos buscamos el beneficio de tener un trabajo dentro de una organización con el fin de generar ingresos, ¿verdad? Que a nosotros nos van a servir, obviamente, para sobrevivir, ¿verdad? Y para poder adquirir los bienes que nosotros necesitamos o cubrir las necesidades que en cierto momento se nos den como personas para cubrir las necesidades de nuestra familia, pero llegar a una empresa solo para esperar el día de pago, pues tampoco es correcto, ¿verdad? Entonces la disciplina habla que nosotros debemos de ser disciplinados en cumplir horarios dentro de una organización, en ser responsables con las actividades que nos den, en saber y enfocarnos en nuestras actividades asignadas, ¿verdad? Saber hacerlas. Y era lo que les decía, ¿verdad? Nosotros debemos de estar identificados con la empresa y más aún con las funciones que fuimos contratados o para el departamento que nosotros vamos a representar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues buscar el trabajo que realmente esté de acorde a nuestras capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hay necesidades que nosotros debemos y necesitamos cubrir como seres humanos, pero más allá de generar un ingreso,
es tener esa pasión y esa vocación por el trabajo que conseguimos, y vamos a lograrlo si nosotros conseguimos un trabajo de acuerdo a nuestros conocimientos, ¿verdad? Que estemos satisfechos con lo que nosotros estemos desempeñando y entregando. Entonces ya no van a ser 7 horas de trabajo, sino que van a ser 7 horas de experiencia, 7 horas de satisfacción, donde nosotros nos sintamos como colaboradores satisfechos, que estamos aportando un conocimiento que a nosotros nos hace sentir bien como personas, ¿verdad? Para darle continuidad a los principios, hablamos de la unidad de mando. La unidad de mando se refiere al líder, a quien dirige a ese grupo organizacional dentro de una empresa, ¿verdad? Si este líder no tiene el conocimiento de liderazgo, que más adelante se los vamos a explicar, no va a saber tener esa unidad de mando, ni va a saber tener ese control sobre su organización, ¿verdad? La unidad de mando, si bien es cierto, es que está a cargo realmente está a cargo de los jefes o de las jerarquías, ¿verdad? Más altas, tenemos subordinación también, pero no es solo venir y mandar, ¿verdad? Es saber dirigir, es saber coordinar, y cómo lo vamos a lograr por medio de la planificación, de la organización, del control y de las estructuras que Henry Fayol destaca en este estudio de la teoría clásica, ¿verdad? Y la unidad de dirección, pues la unidad de dirección, todo es una secuencia. Si ustedes logran entender estas partes que estamos tratando, la manera de transmitirles a ustedes de la mejor manera posible, con palabras técnicas y comprensibles hacia ustedes. Si ustedes se dan cuenta, todo es una secuencia, todo es una tras otra, ¿verdad? Si nosotros no sabemos manejar la unidad de mando, no vamos a saber manejar la unidad de dirección. La unidad de dirección es dirigir a nuestros colaboradores hacia dónde vamos, hacia los objetivos, ¿verdad? A lograr ese objetivo de la empresa, a cumplir con esa misión y visión de la organización, ¿verdad? Y la subordinación, pues, también se enlaza con la unidad de mando, la unidad de dirección, porque nosotros debemos delegar funciones, claro, ¿verdad? Porque para eso somos líderes, para eso vamos a estar dentro de una gerencia administrativa, pero también tenemos que tener la empatía con nuestros colaboradores, ¿verdad? Cuando hablamos de empatía, nos estamos relacionando también al respeto a las opiniones de los demás, aceptar opiniones de nuestros colaboradores y saber dirigirnos hacia ellos con el debido respeto que todos nos merecemos, ¿verdad? Porque así como nos gustaría a nosotros que nos respetaran, pues creo que el ejemplo lo damos nosotros, ¿verdad? Entonces, la subordinación es dar órdenes, si se escucha así de feo, pero es dar directrices, ¿verdad? Es guiar a nuestros colaboradores a hacer ciertas funciones o delegar funciones, pero si nosotros sabemos transmitir esa información y dar esa orden de una manera cortés, amable y respetuosa, vamos a obtener resultados positivos, a diferencia si nosotros somos déspotas, ¿verdad? Que pues, yo llevo el mando, yo soy el jefe, yo soy el líder y hacer lo que yo diga. Pues con esa actitud creo que no logramos mucho. Y recuérdense bien que nosotros ocupando un puesto administrativo, una gerencia, como jefes, realmente hay muchas personas que llamarse jefe, para ellos es aquel que le grita a su colaborador delante de todos, aquel que sabe dar órdenes, el que sabe dirigir. Y ser líder o jefe es más allá de lo que les acabo de decir. El ser líder es estar a la par de su colaborador, el saber sus funciones, el conocer el por qué la existencia de un departamento, háblese de finanzas, háblese de contabilidad, háblese de recursos humanos, ¿verdad? Un buen líder, un buen jefe debe de estar involucrado en todos los departamentos de la organización para conocer su estructura y su funcionalidad en cada departamento, ¿verdad? Y eso le va a ayudar a ser a él aún más líder de lo que es. Y hablando de la remuneración del personal, bueno, esta es la parte importante de todo colaborador, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos motiva de cierta manera pertenecer a una organización, ¿verdad? Ese incentivo económico, ese pago por nuestros conocimientos, porque si bien es cierto, hay muchas situaciones que se dan, por ejemplo, en empresas cuando algunos jefes dicen, es que les están pagando, ¿verdad? Y usted debe de cumplir. Recordemos que nosotros como empresarios
Y como colaboradores, dentro de una organización, desde el jefe hasta el área de conserjería, área de seguridad, todos somos colaboradores y parte laboral de esa organización, ¿verdad? Nadie es más que otro, simplemente pues hay puestos jerárquicos más altos y que les debemos respeto, obviamente, ¿verdad? Pero dentro de la organización todos vamos por un interés económico, ¿verdad? Todos vamos por una necesidad de generar ingresos y lo vamos a lograr. Entonces eso es un equilibrio, ¿verdad? Porque yo voy hacia una empresa y me contratan, pero la empresa realmente a mí no me está haciendo un favor. Eso se ha manejado mucho en la actualidad, ¿verdad? De que muchos jefes hacen ver a sus colaboradores como que la empresa les hace un favor. Y realmente recuérdense que nosotros tenemos esas capacidades, ese conocimiento, esas habilidades, esas destrezas para ir a desempeñar ciertas funciones dentro de una organización. Entonces eso es equivalente. Yo le entrego mis conocimientos a través de mis funciones y de las actividades que yo voy a realizar, pero por ello yo tengo que devengar un salario, ¿verdad? Entonces, esta es la remuneración del personal que la organización está obligada a pagar por su contratación. Entonces, ese es un equilibrio. Yo doy mis servicios profesionales, ustedes lo reciben y yo recibo el pago correspondiente, ¿verdad? Y la centralización no es más que la autoridad en la cúpula jerárquica de la organización, ¿verdad? Eso es centralizarse, era lo que les mencionaba anteriormente, con la unidad de mando, con la subordinación, con la unidad de control, con la unidad de dirección, ¿verdad? La centralización es el enfoque del nivel jerárquico dentro de la organización, de cómo estamos, cómo va a estar estructurado, ¿verdad? Cómo vamos a estar, quién es mi jefe, quién es el subjefe, ¿verdad? Y debemos respetar esos niveles jerárquicos y seguir la línea, ¿verdad? Porque a veces, pues lamentablemente la mayoría de chapines estamos, y le digo, estamos mal acostumbrados que nosotros por querer tener respuestas inmediatas de un determinado problema o conseguir una solución, nos saltamos muchos puntos importantes, ¿verdad? Entonces, nosotros como administradores o como jefes o líderes debemos de tener ese control, ¿verdad? Esa dirección, esa guía, y debemos respetar todos esos niveles jerárquicos, ¿verdad? Si yo necesito ciertas cuestiones o ciertas funciones que se lleven a cabo, pero si para poder llegar a la finalidad de esas actividades o funciones yo debo de pasar por el departamento de compras, por el departamento financiero, por el departamento de evaluación, etcétera, etcétera, entonces hay que cumplir, hay que seguir ese lineamiento, ¿verdad? Hay que dar esos pasos, seguir esa guía jerárquica para no venir y directamente nosotros querer resolver algo que realmente pues también depende de la opinión o de la evaluación de otros departamentos. Y la cadena es escalar, pues conocida como principio de mando, es la línea de la autoridad desde el escalón más alto al más bajo. Era lo que les explicaba anteriormente, ¿verdad? Respetar todas esas líneas jerárquicas dentro de una organización y saber mantenernos en nuestro puesto, pero con el conocimiento también, ¿verdad? De para qué fuimos contratados y qué me corresponde. Yo estoy cumpliendo, pero también estoy en la disponibilidad de poder adquirir conocimiento y de apoyar en ciertas actividades que se den dentro de la organización. El orden. Cuando nosotros hablamos de orden dentro de la organización, nos estamos refiriendo, si hablamos solo de nuestro departamento o nuestra área de trabajo, el orden está hablando de la limpieza, el orden del trabajo. Aquí es como que la reorganización, o lo vemos de una mejor manera en actividades o funciones, nosotros debemos de aprender a priorizar, ¿verdad? Cuando nosotros estamos dentro de un departamento, hay varios departamentos en las organizaciones que unos requieren de más actividad física y otros requieren de menos actividad física, pero eso no quiere decir de que nosotros como parte de algún departamento que es un poquito más pacífico el movimiento, no tengamos esa importancia dentro de ese departamento, ¿verdad? Porque si existe, pues es funcional dentro de la organización. Cuando yo me refiero a áreas de actividades menos agitadas, háblese, por ejemplo, del área de salud, que es donde yo ejerzo y presto mis servicios. El área de salud es un trabajo donde realmente ya sea si uno está en el área operativa o en el área técnica
o en el área de producción, independientemente en cuál esté, pues salud pública es un departamento, es un servicio social que uno no puede estar sentado todo el tiempo, ¿verdad? Siempre hay actividad, siempre hay movimiento, siempre hay emergencias, siempre hay algo que hacer. Si nosotros lo enfocamos, por ejemplo, al servicio al cliente, hablemos de una venta de un supermercado, pues entonces los colaboradores, si bien es cierto, ustedes saben que el cajero, pues obviamente no va a estar sentado. En algunos puestos tal vez se les permite, pero es un tipo de trabajo donde hay movimiento constante, donde hay una actividad demandante físicamente que no podemos tener nosotros ese tiempo perdido, ¿verdad? No hay tiempo ocioso. Hay trabajos que a nosotros no nos permite tener tiempo ocioso y hay otros que sí nos permite, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hablar de un dependiente demostrador que tiene pues actividad, pero ya no sería mucho. Todo eso va a depender del tipo de servicio que la empresa dé. Entonces, el orden se refiere a que nosotros debemos de priorizar, ¿verdad? Ciertas actividades, tenemos 10 actividades que hacer, pero todas son importantes, pero de esas 10 nosotros tenemos que priorizar cuál es la que urge. Y eso no quiere decir que las 9 restantes no son importantes y que yo las puedo dejar para después, ¿verdad? El orden del trabajo, pues, es la planificación que nosotros debemos tener. El orden que se debe de tener en nuestro puesto de trabajo, pues, va a hablar bien de nosotros. La equidad. Cuando nosotros hablamos de equidad, nos estamos refiriendo a las mismas condiciones laborales, al mismo respeto que merece el de conserjería, pues merece el gerente, la equidad en el pago, la equidad en la división del trabajo, que no nos sobrecarguen o no sobrecargar otros departamentos cuando las funcionalidades pues son otras, ¿verdad? Que realmente a veces se da y se escucha de que otros compañeros pues sobrecargan a otros departamentos por el simple hecho y la excusa de que no me da tiempo. Entonces ahí entra el orden y la prioridad de nuestras actividades. Y la estabilidad del personal pues no es más que dentro de una organización. Eso es rentable para una empresa o una organización que nosotros como gerentes o como jefes del Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Capacitación debemos de tener claro esos perfiles de puestos, ¿verdad? Si eso es importante dentro de la contratación y el Departamento de Recursos Humanos, es indispensable que maneje el perfil de puestos, porque eso nos va a ayudar a nosotros a la contratación idónea de los colaboradores para poder organizarlos o para poder colocarlos en un departamento que se considera que va a ser funcional. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues en los perfiles de puestos delega está denotado y hace énfasis en el conocimiento, en las habilidades, en las herramientas, las destrezas que debe poseer cada colaborador para la funcionalidad de ciertas actividades, ¿verdad? Entonces, si nosotros, como recursos humanos, como contratación de ese personal, sabemos seleccionar bien a ese recurso humano, no va a haber una rotación de personal. La estabilidad de personal se refiere a la rotación de personal en cuanto eso no es funcional para una organización. Están rotando a su personal cada 2 meses, cada 3 meses, pues eso ingiere en gastos, ¿verdad? Porque recuérdense que cada vez que hay una contratación nueva de un colaborador, eso implica gastos, eso implica una capacitación, eso implica hacer otra vez el papeleo. Entonces, eso requiere, no solo estamos perdiendo capital, recurso económico, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, nosotros debemos de mantener esa estabilidad del personal, ¿verdad? Debemos de mantener a nuestros colaboradores contratados el tiempo realmente necesario, y si es por muchísimo tiempo, pues eso va a ser funcional para la empresa y eso le va a ahorrar, y nosotros como contratistas podríamos decirlo, y dentro de la organización, créanme que una empresa se ve reflejada y se ve bien su funcionamiento, liquidez y fluidez cuando su personal es permanente y su personal continúa, pero no depende solo de la selección de recursos humanos, ¿verdad? Recuérdense que las capacitaciones constantes, el avance de cada colaborador en cuanto a los conocimientos, a los cambios. Recuérdense que cada empresa o cada organización siempre tiene cambios, evoluciones. ¿Por qué? Porque esta debe de estar a la vanguardia de la actualidad, ¿verdad? Debe de estar dentro de las necesidades actuales de la
sociedad, ¿verdad? Porque yo no puedo tener una empresa donde, por ejemplo, antes, si ustedes se dan cuenta, existían mucho las academias de mecanografía, ¿verdad? Entonces, a la actualidad ahorita, pregúntense quién puede estar interesado en ir a estudiar mecanografía con una máquina, pues sería muy poco la demanda, ¿verdad? Serían muy pocos los interesados cuando ya por medio de la tecnología, que es la computadora, pues ya nos dan mecaneca. Entonces, ese es el avance, esos son los cambios que las empresas deben de estar a la vanguardia, ¿verdad? Y entonces debe de tener a su personal capacitado, orientado. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Por medio de las capacitaciones, ¿verdad? Por medio de esa reorganización, por medio de esa reorientación, para poder tener a nuestro personal de acuerdo al funcionamiento de la empresa actual. Y la iniciativa, bueno, aquí hablamos de la iniciativa del colaborador. Eso es algo importante, personal de cada colaborador, ¿verdad? Si nosotros como colaboradores dentro de una organización, nosotros no tenemos iniciativa, no tendremos avance. Una persona sin iniciativa es aquella persona estática, cómoda, conformista, que solo llega por un salario a devengar, ¿verdad? Entonces, la iniciativa es importante, eso nos va a abrir puertas, eso nos va a generar a nosotros conocimiento y nos va a dar la oportunidad de ser un candidato próximo en cuanto se dé algún cambio o se dé la oportunidad de un ascenso, ¿verdad? Pero tener iniciativa dentro de una empresa no es solo tenerla para crear conflictos negativos, ¿verdad? Tener la iniciativa pues debe de ser algo productivo, debe de ser algo bueno que uno pueda aportar a la organización, ¿verdad? Algún cambio, alguna sugerencia, siempre y cuando sea de beneficio para ambas partes, ¿verdad? Porque yo no voy a tener una iniciativa o un aporte laboral si realmente va a afectar mi departamento, ¿verdad? Entonces, la iniciativa, uno debe también de evaluar de qué manera debo de actuar cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, cuando hay una crisis dentro de la organización. Nosotros debemos de saber cómo tomar ese control, cómo tomar esa iniciativa de querer involucrarnos ante esa problemática que se esté dando dentro de la organización, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a saber? Conocer la empresa, para qué existe y qué es lo que produce y hacia quiénes produce, ¿verdad? El espíritu de equipo, algo muy importante y difícil de trabajar hoy en día es el trabajo en equipo, ¿verdad? No lo hemos logrado, le digo no lo hemos logrado porque realmente anteriormente les decía yo en la primera clase que conflictos empresariales siempre va a haber. Si no hay conflictos, no habría tema de discusión, no habría cambio, ¿verdad? Entonces, pero es importante que nosotros se retomen de nuevamente y se vuelve a incentivar el respeto hacia la opinión de los demás, ¿verdad? El saber trabajar en equipo es un poquito complejo, pero no imposible. Nosotros para poder trabajar en equipo, y nosotros como líderes o como empresarios, como gerentes, como directrices, nosotros debemos de tener ese liderazgo, ¿verdad? Eso de saber trabajar en equipo, saber dirigir a nuestro personal. Eso lo vamos a lograr respetando opiniones, involucrando a nuestros colaboradores, a nuestro equipo de trabajo. Si hay ciertas actividades, pues involucremos a todos los departamentos, ¿verdad? No vamos a excluir a ninguno porque todos son uno solo. Algo importante que debemos de tener nosotros presente como colaboradores, como gerentes, como líderes, es de que dentro de una empresa no hay división. Hay división para funciones, claro está, pero una empresa es una sola, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hablemos de una empresa X, ¿verdad? Entonces, cuando hay un problema financiero, no es solo el departamento financiero, es de toda la empresa y afecta a todos. Entonces, algo que nosotros debemos de tener siempre presente y claro es de que dentro de una organización no es solo el departamento de compras, no es solo recursos humanos, no es solo financiero, no es solo producción, no es solo operativo, sino que somos todos. Es un todo, ¿verdad? Una empresa es un todo, entonces yo soy parte de esa familia organizacional que me identifico por todos los departamentos. Tal vez no funciono en todos y no realizo actividades en todos, pero soy parte de ellos, porque si uno falla, afecta, ¿verdad? Entonces, todos los departamentos tienen una existencia real e importante dentro de una organización y el trabajo en equipo es importante. Entonces, espero que les haya quedado clara esta parte de trabajo en equipo. Debemos de
también nosotros de involucrar a nuestro personal, ¿verdad? Eso es algo importante, tomarlo en cuenta para cualquier actividad, si sea menor o mayor, el tomar en cuenta a nuestros colaboradores, no importa en qué área o en qué departamento estén ejerciendo, ¿verdad? O realizando sus actividades, es involucrarlos en todas las actividades que se den dentro de una organización y así nosotros vamos a lograr ese trabajo en equipo, ese espíritu de equipo, ¿verdad? Que lo que se trata es de tenerlos en armonía, ¿verdad? En trabajar de la mejor manera para realmente lograr el objetivo que se espera dentro de la organización. Si alguien quisiera participar, por ejemplo, cuando yo les hablo a ustedes del control de mando, ¿qué me podrían decir ustedes del control de mando dentro de una organización? ¿Qué herramientas o qué conocimientos necesito tener yo para poder tener un control de mando dentro de una organización? ¿Será que alguien me escucha por ahí o me he quedado sola? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, licenciada, ¿le escuchamos? De momento pensé que me habían abandonado ustedes. No, ¿cómo va a pensar que...? Tal vez fui muy directa en la pregunta y se me asustaron, pero si quieren, denme un concepto o por lo menos díganme ustedes la diferencia entre la escuela científica y la escuela clásica. ¿Cómo ven ustedes la evolución? ¿Cómo ven ustedes el avance en relación a la teoría administrativa de estas dos escuelas, verdad? Porque hay realmente un significativo que realmente hace la diferencia entre una y otra, ¿verdad? ¿O qué les parecieron estos 14 principios que Henry Fayol determina dentro de una organización como importantes, ¿verdad? O la estructura que él maneja para una empresa o una organización en relación a la administración. Si no quieren participar, ¿qué tal si los menciono? Recuérdense que toda respuesta es válida, no necesariamente me lo tienen que textualizar o decir exactamente como es, ¿verdad? Sino que estoy buscando la opinión de ustedes para ver el grado de comprensión, si realmente ha sido transmitida ese conocimiento, ¿verdad? Que realmente es el objetivo, que ustedes lo adquieran. ¿Aló? Sí, licenciada. ¿Qué les pasó? ¿Están asustados? ¿Dejaron alguna clase? ¿Qué les hicieron hoy que están tan callados? Un poco de nervios. Bueno, no se preocupen, está bien. Les vamos a mandar el material para que ustedes tengan un poquito más. Hola, buenas tardes. Aló. Sí, buena tarde, lo escucho. Un gusto poder saludar, espero que se encuentre bien. He tenido diferentes de los 14 principios de Henry Fayol, que es así. Es una base principal a uno, igual a la vida, igual lo que es sistema educativo, laboral también, porque toca el tema de lo que es de valores también, porque toca lo que es autoridad y responsabilidad. Es una base principal para uno, porque dependiendo cómo esté uno trabajando, tiene que ser responsable en sus
jornadas de labores y también autoridad en lo que es de diferentes temas. También se habla de disciplina, se habla de diferentes formas que dan lo que es principalmente lo que es a uno y a otras personas para sacar un buen proyecto o una buena jornada de labores. Excelente. Completamente de acuerdo con la intervención del licenciado Alexander Lima. Es cierto, una de las funcionalidades dentro de estos principios, pues obviamente va a ser los valores, ¿verdad? Que cada uno como persona tenemos, ¿verdad? Porque la responsabilidad, pues bien sabemos que nosotros debemos de ser responsables en la actividad, pero no solo en el trabajo, ¿verdad? Sino que eso implica también en aspectos personales. No vamos a ser responsables solo en el área laboral cuando realmente en nuestra casa pues tal vez no lo somos, ¿verdad? Y eso implica valores, principios que fueron inculcados en nuestro hogar. ¿Algo más? A ver, Sugei, ¿todavía está por ahí? Pues yo más bien creo que se conectan y se van, jóvenes. Para terminar de añadir esta información, pues hay unas ventajas principalmente sobre estos principios, es organizar los niveles de trabajo en forma vertical, horizontal o departamentalmente. Una de las ventajas para uno, dependiendo de la estructura que haga uno, lo que es en la línea o en la jornada de labores. Correcto. Así debe de ser siempre, ¿verdad? Bueno, como ya no quieren participar, entonces ya son las 5 de la tarde. Nos vamos a despedir, jóvenes. Nos vemos el próximo día de clases. Hoy sí van a estar atentos porque sí les voy a mandar material para que trabajen. Y cualquier duda, pues me pueden escribir y ahí vamos a estar a la orden durante la semana. Tengan todos una buena tarde. Bien, licenciada.